Muy bien, estamos en la semana número 2. Este tema de la raíz cuadrada en realidad todavía es de la semana número 1, así que vamos a entrarle porque para hoy hay muchas Profesor, cosas. Dígame. disculpe que lo interrumpa. Vean, el Teams mío dice, ¿te uniste como asistente? Entonces, ¿estoy bien o estoy mal? Dele a la parte de arriba donde está la carita suya o el espacio ese y ahí va a aparecer el correo con el que entró. Si termina con @estudiante.go.cr es porque es del MEP. Pero si termina en Ajá. gmail.com o en cualquier correo que usted tenga es porque no estás con el del MEP. Y yo creo que yo estoy entrando con el del MEP, pero de mi hijo, Ah, muy probablemente. Entonces tienes con más razón que cerrar sesión y entrar con la sesión suya. con él. Sí. Ok, perfecto. Listo, Gracias. listo. Bueno, con gusto. Bien, les decía que para hoy vamos a ver muchos temas. Esta es la fe. Vamos a iniciar con el tema de la función raíz cuadrada. La función raíz cuadrada es una función especial. Nosotros vamos a estudiar varias funciones. Vean que ya las veníamos estudiando. En 10º año ustedes empezaron a ver a la función lineal, ¿verdad? Aquella de la forma y igual a m por x más b. También estudiamos desde noveno, igual que la lineal, a la cuadrática. La función cuadrática era aquella función que se podía ver de la forma y igual a x a la 2, perdón, más bx más c. Y ahora vamos a empezar a estudiar a la función raíz cuadrada. Y la raíz básicamente es de la forma y igual a la raíz de x. Ok, todas estas funciones que nosotros estudiamos, si ustedes se fijan, tienen en común que se llaman y igual a algo, así son las funciones, y ese algo está involucrado siempre con la letra x, porque son las variables que componen a una función, porque como lo estudiamos la semana pasada, son los elementos del dominio y del codominio o del ámbito. Entonces siempre cuando estudiemos o cuando hablemos de funciones, vamos a tener o vamos a relacionar a la x y a la y. La función raíz cuadrada es una función como la lineal y como la cuadrática que se pueden prever, que se pueden modelar un poquito, que se pueden esperar ciertos comportamientos. Entonces vamos a profundizar en esos comportamientos de la función raíz cuadrada. Gráficamente, esta es la función raíz cuadrada. Esa línea que está en verde, bueno, más que una línea, esa curva que está en verde, esta que está acá atrás, esa corresponde al comportamiento de la función raíz cuadrada. Quiere decir que si yo pongo, por ejemplo, la raíz de 4, el 4 está en las x, porque la x es la línea horizontal, la respuesta a eso me dio 2 y por eso la pareja del 4 es un 2. Y así sucesivamente con los demás puntos que conforman a esa función. Esa función raíz cuadrada siempre se va a ver de esa manera. Sin embargo, se le pueden aplicar ciertas variantes. Antes de ver las variantes, vamos a ver las características generales de la función raíz cuadrada. De nuevo, ahí está el dibujo, esta es la forma de la función y este es su dibujo. Ahora sí, vamos a ver sus características. El dominio de una función cuadrada, ya sabíamos, ya lo habíamos visto, el dominio era el huevillo de donde salía todo. Entonces el dominio son todas las x y por lo tanto si vamos al dibujo tiene valores de x desde 0 en adelante. Quiere decir que el dominio de esta función va de 0 a más infinito. Esto porque no hay ningún valor negativo que esté funcionando dentro de la raíz. Si nos ponemos a cambiar la x por un valor negativo, nos damos cuenta que no existe. Por ejemplo, cambiámoslo por un -1. Tendríamos que escribir en la calculadora raíz de -1. Y la raíz de -1, la calco inmediatamente nos va a dar error. Porque todo lo que está dentro de una raíz de índice par siempre tiene que ser positivo o en su defecto 0. Pero no puede ser un número negativo. Los negativos no. No caben dentro de las raíces de índice par. Y la raíz cuadrada es una raíz de índice par, así que ahí no cabe. Por eso su dominio va desde 0 hasta más infinito.
¿Cuál es el ámbito de esa función? Veamos el dibujo. Con solo ver el dibujo nos damos cuenta del ámbito. ¿El ámbito qué es? El ámbito es el comportamiento en Y. Son todas las Y que tienen pareja con el dibujo. Cuando yo me fijo, la Y es la línea verticalmente parada. Y ninguno de los valores de Y que están aquí abajo tocan al dibujo. Los valores de Y que tocan al dibujo son los que están arriba. Esos son los que tocan al dibujo. Y los que están arriba son la parte positiva de las Y. Por esa razón, el ámbito de estas funciones es el mismo que el dominio. Va de 0 a más infinito. Si nos fijamos, este dibujo interseca al eje X y también interseca al eje Y. Aquí está el eje de las X. El dibujo lo toca en este punto. Ahora, si nos fijamos más bien con respecto al eje de las Y, aquí está el eje de las Y. El dibujo también lo toca en ese punto. Entonces la intersección del eje de las X es 0,0 y la intersección del eje de las Y también es 0,0. Es el mismo punto. ¿Ok? Ahí están esas 4 características principales para que ustedes tengan básicamente una idea de lo que está ocurriendo o del comportamiento general de la función raíz cuadrada. Esas situacioncillas hay que tratar de memorizarlas. Son cosas que de alguna manera se deben trabajar de memoria. Ok, ¿qué pasa cuando a la función raíz de x le hacemos algún cambiecillo y le agregamos algo? Aquí, por ejemplo, tenemos a la función raíz de x más 3. Le estamos agregando 3 a la función raíz. Bueno, la función raíz de x se puede ver afectada de dos maneras. Bueno, de varias maneras, pero principalmente vamos a estudiar dos. Cuando a la x se le agrega un número adentro de la raíz o cuando se le agrega afuera de la raíz. ¿Ok? Si el número se le agrega fuera de la raíz, como en el ejemplo que tenemos, está la raíz de x y un número fuera de la raíz agregado, ese número va a afectar a las y. ¿Ok? La función original, la función raíz de x, empezaba aquí abajo, en el 0,0. Y de ahí hacía todos sus movimientos, ¿verdad? Y entonces se iba cruzando para allá y toda la historia. Sin embargo, cuando la función tiene algún número externo, algún número fuera de la raíz, ese número se traslada en el eje de las y. Entonces vean que la función que tenemos de ejemplo dice más 3. Entonces yo voy a empezar ya no en 0, sino voy a empezar 3 unidades arriba del 0. Y ahí el mismo dibujo que tenía lo voy a trasladar. Entonces todo se movió 3 unidades para arriba. ¿Qué significa eso? Que ahora también va a haber algunos cambios en dominio o en ámbito o en intersecciones, qué sé yo. Todo eso va a modificarse también. Entonces vean que, por ejemplo, ahora el punto de intersección con el eje de las y, cuando le paso por encima al eje y, es cuando x vale 0, está bien, pero cuando y vale 3. Antes era 0,0, ahora es 0,3. Ahora, esta es la intersección con y. ¿Cuál es la intersección con x? En este caso, la función ya no toca el eje de las x. Ahora la función está aquí arriba. Arriba estoy lejos del eje de las x. Al eje de las x no lo estoy tocando. Eso significa que no hay intersección con el eje x. Antes sí había, ahora no la hay. ¿Cuál sería el dominio y cuál sería el ámbito? Bueno, el dominio son las x. Las x siguen estando en dirección al 0 y siguen desplazándose hacia la derecha. Entonces el dominio no cambió. El dominio va desde 0 hasta más infinito. ¿Qué es lo que cambió aquí? Ah, el ámbito. ¿Por qué? Porque ya no empieza aquí abajo, ahora empieza más arriba. Eso significa que la función sobre la que yo voy a hacer mis cálculos, esa función tiene un dominio que va desde dónde hasta dónde.
Tiene un dominio que va desde dónde hasta dónde. Desde 3 hasta más infinito. Exacto. El número más pequeño en y es el 3. Y de ahí sigue subiendo y subiendo y subiendo. Entonces sigue o va de 3 a más infinito. Muy bien. Excelente. Ahí está el dominio. Ok, ¿alguna duda con eso? Bueno, al parecer todo súper claro entonces. Profe, y siempre aparece así como más 3 o más, digamos, el más cualquier número. Ok, ¿qué pasa si hubiera salido un número negativo? Por ejemplo, si hubiera hecho -7. Entonces, en vez de estar donde está el 3, el dibujo habría empezado abajo donde hubiera estado el 7 negativo. Entonces, no sé, por aquí abajo quedaba el -7. Entonces el dibujo empezaba aquí. Y si el dibujo empieza aquí, eso cambia todo. Ahora sí hay intersección con el eje de las X. Ahora sí hay intersección con el eje de las Y. Ahora el ámbito ya no empieza en 3. Ahora el ámbito empieza en -7, que es el punto donde estamos. Etcétera, etcétera. Eso quiere decir que no tenemos una receta para esto, sino que hay que analizar ejercicio a ejercicio. Número a número. ¿Ok? Ahorita practicamos un poco, a ver qué tal. Ahora esta es solo una de las variantes. ¿Qué pasa si está la otra variante, la que les señalaba? Ah, bueno, aquí está con el raíz, con el negativo, ¿verdad? Ven que ahora es negativo el número que acompaña a la X y por eso el dibujo empieza abajo. Y por eso el dibujo sí toca el eje de las X, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando el número viene dentro de la raíz? Aquí tenemos a la función y igual a la raíz de x más 3. Ok. Vean la diferencia entre la y y la x. La semana pasada yo les hice un montón de perdón, hicimos un intento de simulación, de recuerdo mental, de asociación, diciendo que las X eran como las mujeres y que las Y eran como los hombres y por eso las mujeres no pueden tener dos parejas, bla, 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 bla. Bueno, aquí también podemos hacer esa misma asociación de las X y las Y. Vean que en este caso, en el caso de las Y, cuando decía raíz de X más 3, este más 3 nos llevaba al 3 positivo y de ahí hacíamos el dibujo. Pero ahora, cuando dice raíz de X y el más 3 adentro de la raíz, este más 3 no es más 3, es menos 3. Me lleva hasta el menos 3. Ok, vamos a aclarar eso entonces. Si la función es y raíz de x, ya sabemos todos que empieza en 0,0. Y ahí va el dibujillo. Pero si a ese orden que está ahí, le agregamos un número fuera de la raíz, ese número modifica a la y con el signo con el que venga. Ahora, si la raíz se ve afectada desde dentro por ese número, el número que está ahí afecta a las x, pero lo afecta en sentido contrario. Y volvemos a lo de antes. Si las X son las mujeres, ustedes saben que a las mujeres les encanta llevar la contraria. Entonces va a ir en sentido contrario. Y si las Y es como los hombres, que somos bien mensiticos, terminamos haciendo caso. Eso significa que va en el mismo sentido. O sea, respetamos el signo. Entonces, como antes, corrernos un poquillo y hacer la comparación. Hagámoslo más chiquitico. Como antes, a ver. Ay, ay, ay. Si yo tengo a la función
y a esa función la voy a... Aquí está la función común y corriente. Esto es y igual a raíz de x. Si le pongo un valor a, digamos que a valga 4. Entonces voy a decir que tengo y igual a raíz de x y el 4 afuera. Eso lo que provoca es que yo empiece en el 1, 2, 3, 4 el dibujo. El dibujo empieza ahí. Ahora, si la que yo tengo es y igual a raíz de x más 4, ese más 4 que está dentro de la raíz afecta a la x. Entonces, si afecta a la x, se mueve o para la derecha o para la izquierda. Si afecta a la y, como el 4 de acá, se mueve o para arriba o para abajo. Como en este caso estoy afectando a la x, me tengo que mover a la izquierda o a la derecha. Como aquí dice más 4 y ya dijimos que la x es muy femenina, va a llevar la contraria. Entonces tengo que agarrar no para el más 4, sino más bien para el menos 4. Entonces menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aquí empezaría el dibujo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean que hay pequeñas ayudas que nos permiten distinguir cuáles son los detalles para saber cuál función es cuál. Si me muevo para la izquierda o para la derecha, estoy hablando de que el cambio es con respecto a x, o sea, dentro de la raíz. Si me muevo para abajo, si el dibujo se desplaza para arriba o se desplaza para abajo, entonces el número está fuera de la raíz. ¿Alguien me habló? Sí, profe, buenas noches. Una pregunta. ¿No hay forma de que, si no es mucha la molestia, que tal vez usted le tome capturas a lo que está haciendo ahorita y lo pase al grupo? De ahí. Me dicen más o menos como a qué, para ir. Por ejemplo, ese que Recuerden que, estaba haciendo, entonces uno lo va como tratando de agarrar la estrategia que usted está explicando. bueno, espero no se me olvide. Profe, Ujú. es que casi no entendí lo de las X. O sea, ¿por qué tengo que agarrar hacia la izquierda o la derecha? ¿Cómo me doy cuenta? Porque ahí sí cuando se me hizo un enredo. Di no, vamos a ver. Es como una orientación que va a dar el, el número. Okay. La función ya la conocemos. La función está aquí, en la primera página. Esa es la función raíz de x. Okay. Siempre que yo tenga raíz de x, eso es lo que tengo. Pero si a esto le hago alguna modificación, como agregarle un número, ese número va a afectar a la posición del dibujo. La forma de la gráfica es la misma. Solo que ahora no va a empezar aquí, sino que va a empezar en el número 3, aquí para arriba. Pero es el mismo dibujo, solo que más arriba. ¿Eso por qué ocurre? Bueno, básicamente ocurre cuando hay un número fuera de la raíz. Si la función se llama y igual a raíz de x más o menos un número, yo voy a buscar ese número en el eje de las y de ahí voy a empezar el dibujo. Ahora, ese cambio del eje de las y se da para arriba o para abajo. O sea, si yo busco al 3, lo voy a buscar arriba, o si sale menos 3, lo voy a buscar abajo. No me voy a ir ni a la derecha ni a la izquierda, porque ese cambio, ese número, afecta a las y las y están hacia arriba o hacia abajo. Si por alguna razón el, el cambio ocurre dentro de la raíz, voy a ponerle un menos ahora para hacerla. Yo voy a afectar a las x. Si está fuera de la raíz, afecta a y. Si está dentro de la raíz, afecta a x.
Entonces, si a mí me dicen que y es igual a raíz de x más 4, yo ya sé el dibujo, es la misma forma del dibujo. Lo que tengo que ver es dónde empieza. Ya no empieza en el 0,0. ¿Por qué no empieza en el 0,0? Porque solo la que es raíz de x empieza en el 0,0. Pero esta no es raíz de x, esta es raíz de x menos 4. Entonces el número que está a la par cambia las cosas. ¿De qué manera las cambia? Como está dentro de la raíz, desplaza el dibujo o para la izquierda o para la derecha. ¿Para dónde lo desplaza en este caso? Siempre en sentido contrario a lo que diga aquí. Dio negativo, lo desplazo hacia donde están los positivos, hacia el 4. Si hubiese tenido raíz de x más 4, entonces me desplazo hacia donde están los negativos acá. Pero en este caso, no. En este caso dijo menos 4, entonces va para el 4 positivo. ¿Qué hago? Hacer exactamente lo mismo, el mismo dibujo, pero empezando aquí, en 4. Eso es todo. Y por supuesto que los cambios van a ocurrir no solo ahí, sino también en el corte con el eje de las X. Vean que ahora ya no tendría corte con el eje de las Y, ya no llega a tocar al eje Y, etcétera, etcétera. Ustedes analizan cada dibujo, cada expresión de acuerdo a los datos que vienen en la fórmula. Eso es lo que va a tener que hacer. No sé, más o menos. Ya entendí, profe, gracias. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra duda. Profe, si hay intersección, se pone solamente que sí hay. No, ya ahí les estarían preguntando, ¿verdad? Directamente. ¿Y en cuál eje? Y así es lo que hay que poner. Sí, exactamente. Correcto, correcto. Ahí les preguntarían todo. Vamos a ver si tenemos algún ejercicio de ejemplo y si no, pues hacemos uno nosotros mismos. No, no hay ninguno de esos. Ahorita vemos estos otros casos. Entonces, si yo les pido a ustedes que por favor, lo mismo, encuentren dominio, ámbito, intersección con el eje de las X, intersección con el eje Y y que más grafiquen a la función que se llama f de x igual a raíz de x menos 1 más 2. Les puse más cambios a la vez. A ver qué tal. Voy a hacer el eje y espero que ustedes me ayuden. Voy a darles unos segundos para que lo piensen. Me voy a callar y ahorita les pregunto claramente. A ver si ya tenemos algo listo. Cuéntenmelo todo. ¿Qué cambia? Antes de contestar esas preguntas, dominio y ámbito, ¿cómo se vería el dibujo? ¿Dónde se vería el dibujo? Este habría sido el dibujo original, digamos. Ay, mentira. Línea recta, no. Ajá. Digamos que esto debería ser una aproximación del dibujo. Ok. Esa era la función y igual a raíz de x. Pero la que me pidieron no se llama así. ¿Cómo queda la que me pidieron? ¿Se desplaza hacia arriba o hacia abajo? ¿Se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda? No se desplaza hacia ningún lado.
Comenzaría de 1 Ok, y a la izquierda, arriba, abajo, a la derecha. hacia la derecha. Ok. Porque si Entonces el está en número que está, negativo, ajá, pasa eso, a positivo. el número que está aquí adentro afecta a X Pasaría a positivo. y lo afecta con el contrario. Entonces en X igual a 1. Vamos a pensar que aquí está el 1. Entonces el dibujo se desplaza 1 hacia la derecha. Aquí probablemente empiece. Digo probablemente porque hay que ver qué más. Y, Hay otro y 2 cambio. hacia arriba, no. Ah, ok, está el otro cambio. El punto que está afuera, solo, fuera de la raíz, S, 2 con el eje Y. ese afecta al eje Y. Ese lo afecta de forma directa. O sea, con el signo más 2, entonces voy 1, 2 unidades. Aquí. ¿Por qué aquí y no en dirección al 0? Porque ya me corrió uno a la derecha, no puedo devolverme. Entonces está aquí mismo. Entonces va a empezar acá. Este es el nuevo punto de inicio. Y de aquí se desplaza o se hace el mismo dibujo que se supone se tiene para la función. Entonces vamos a ver. ¿Quién es el dominio de la función? El dominio son todos los valores de x. Ojo, ya no necesito la línea a la gráfica que dice aquí en blanco. Esa no es la que me preguntaron. Yo la tengo siempre como una referencia para saber dónde empiezo. Pero la voy a tener que desplazar, entonces ya no la necesito. Realmente no estaba ahí. La que está en rojo es la que llamamos y igual a la raíz de x menos 1 más 2. Muy bien. ¿Cuál es el dominio de esa función? Vean que esto no lo tienen que saber de memoria. Esto lo... Sería de 1 a más infinito. Exactamente. El dibujo arranca en dirección al número 1 y de aquí para la derecha todos los valores. Entonces, en efecto, vamos a ir de 1 a más infinito. Muy bien. Los infinitos nunca se cuentan, siempre van abiertos. Y el 1, como es un puntico cerrado, un puntico donde sale, lo vamos a poner así cerrado. Eso también se vio en décimo. Vamos ahora a ver el ámbito. El ámbito son todos los valores en Y. ¿Cuáles valores en Y tocan al dibujo? Entonces la idea es empezar igual que con el dominio, en orden, del más pequeño al más grande. ¿Cuál es el valor más pequeño acá? Sería 2. De 2 a El más valor de infinito. los Y, el más pequeño es el 2, porque de aquí para arriba todos los valores de Y tienen pareja, pero para abajo del 2 ninguno. Ninguno toca el dibujo. Entonces, en efecto, del 2 hasta el más infinito. Muy bien. ¿Cuál es la intersección con el eje de las X? ¿Por dónde le paso por encima al eje X? A este eje X, ¿en dónde le está pasando el dibujo por encima? Todos estos X Ninguno. tienen pareja con el dibujo, pero encima del eje, nadie. No hay ningún punto. Entonces, en efecto, no hay intersección con el eje de las X. Con el eje de las Y. ¿Dónde toco al eje de las Y? Entonces, voy a ver dónde le pasa el dibujo por encima a este eje. ¿En qué lugar le pasó por encima? Ningún lado. En ningún momento lo está tocando. Está cerquita de tocarlo, sí, pero no llegó a tocarlo. Entonces quiere decir que tampoco lo corta. Entonces, intersección con el eje Y tampoco hay. Y de esto se va a tratar. Muy probablemente las preguntas vengan orientadas a eso. ¿Cuál es el dibujo de la función? ¿Qué pasa si pongo a la raíz y le agrego un número adentro? ¿Cómo quedaría? ¿Cuál es el cambio? ¿Cómo queda el nuevo ámbito o el nuevo dominio? Es más o menos hacia donde va orientado. ¿Alguna preguntilla? Profe, yo de nuevo. Hoy no cobramos. Es que
me dejó, ¿por qué el 1 no se cuenta si está tocando el eje X? Ok, el 1 sí se cuenta para el dominio, pero no se cuenta a la intersección. ¿Por qué? Porque si a esas vamos, el 2 también está tocando al eje X, y el 3, y el -1, y el -4 que queda aquí atrás. No es cuál número toca el eje, porque si es una escala, todos lo van a tocar. Es donde el dibujo toca el eje. O sea, si el dibujo fuera algo así, aquí es donde está intersecando al eje de las X. Le está pasando por encima a esa rayita amarilla. A esa línea que está aquí, le está pasando por encima en el punto que señalamos. Pero en el dibujo que nosotros tenemos, que empieza aquí y se desplaza hacia la derecha y hacia arriba, nunca baja a tocar este eje. Entonces por eso es que no hay intersección con el eje de las X. Aunque el 1 está en dirección, no está pasándole por encima a la línea amarilla del eje de las X. El corte o la intersección es que le pase por encima y no le está pasando por encima. Profe, y si solo lo toca, igual hay intersección, no tiene que estar como cortando, ¿no? Es que tocarlo ya es cortarlo. O sea, si le pasa por encima ya lo cortó. Ve que el dibujo al principio era así y de aquí sale el dibujo. No necesita hasta la parte de abajo, ¿no? Con solo que lo tocó aquí arriba ya se contaba en el punto 0 como una intersección. Ok. No hace falta que salga al otro lado. Con solo que lo toque, que se pare un momentico encima de la línea, ya eso es un corte. Ya esa es una intersección con el eje. ¿No la sila ya la casi? Sí, profe, gracias. Bueno, ok, excelente. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra preguntilla? Bueno, ahí está una foto de esto por si acaso. A ver, sigamos. Profe, una pregunta. Ujú. ¿Iban a hacer las clases presenciales? Porque como veo esto, yo creo que las vamos a necesitar. Como lo hablamos hace un rato, esta semana no se puede por las actividades. Cualquier cosa ahí estamos hablando para la otra. Pero esta semana el CONET celebra el sábado un montón de actividades y está difícil. Bueno, está bien, gracias. Ok. Otro más. Uno más antes de. Porque este tema era de la semana pasada y se puso feo esto. Necesitamos emparejarlo de hoy. ¿Qué pasa si tengo ahora a y igual a la raíz de x más 3 menos 2? Les doy un minuto. Esta vez les voy a dar menos tiempo porque ya lo tienen más fresquito. Y ya casi lo revisamos. Vayan dándole, a ver. Vayan dándole. No, Dani, no era a mí, era con él, pero vieras que raro, yo entré y no lo veo en los grupos. Qué extraño que está eso. A ver, rapidísimo, cuéntenmelo todo. En un principio yo tengo esta de referencia. Aquí es donde habría empezado. Ahora sí. ¿Qué va a cambiar? Este más 3, ¿a quién afecta? Al eje X, que sería -3. Muy bien. ¿Y este menos 2, a quién afecta? A las Y. A las Y, que sería el mismo A la Y, como que está. sería el mismo. Eso, excelente. Entonces vamos a hacer los dos cambios. ¿Cuál se hace primero? No importa. Los dos nos van a llevar al mismo lugar. ¿Qué debo hacer entonces? Agarrar 3 hacia la izquierda, porque el negativo está hacia la izquierda. Entonces yo digo 2, 3. Aquí estoy en dirección al -3. Pero también tengo que agarrar
2 hacia abajo porque el y está hacia abajo hacia arriba y el negativo del y es hacia abajo. Entonces de aquí mismo agarro 1 y 2. Este es el punto donde empieza mi dibujo. ¿Vieron lo que hice? No está difícil. El que está dentro de la raíz, agarro para el contrario. Está en positivo, yo no busco al 3 positivo, no, busco al 3 negativo. Y luego voy al y, ese sí lo busco con el signo que me lo piden, entonces busco al menos 2 en el y. Estoy en dirección al menos 2 en y y estoy en dirección al menos 3 en x. Eso es lo que pasó. Ok. Vamos a quitar eso. Simplemente vamos a marcar el punto acá. Dirección del menos 3 y dirección del menos 2. Entonces el dibujo en azul ya no lo ocupo. Era solo una referencia para ver dónde empezar, dónde pasar, dónde hacer algo. Ahora voy a tener que salir de aquí. Y el dibujo va a agarrar por ahí para allá. A algún lado. Ya sé que va para allá. Muy bien. Voy a buscar lo mismo que antes. Voy a buscar dominio, ámbito e intersecciones. Aquí el cálculo de las intersecciones probablemente me lleve a hacer números. Entonces voy a empezar con el dominio aquí arriba. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Sería lo que tiene que ver con las x. La de x se vio afectada por el menos 3. Entonces probablemente el menos 3 quede en la respuesta. ¿Cómo queda el dominio? Menos 3 más infinito. Claro, son todas las x que hay. Desde la x más pequeña hacia la derecha, porque el dibujo va hacia la derecha, hasta donde está la más grande, que es el más infinito. Muy bien, entonces dominio va de menos 3 hasta más infinito. Muy bien. ¿Quién es el ámbito? El ámbito eran las y. ¿Quién afectó a las y? El menos 2. ¿Cómo las afectó? Lo tiró para abajo. ¿El y más pequeño cuál es? El y más Menos 2. el menos 2. Debajo de él ninguno toca el dibujo. ¿Cuál es el y más grande? Como esto va para arriba, el y más grande ¿cuál sería? Más infinito. Pues. Entonces de menos 2 a más infinito. Es una E sobre por eso. Excelente, ahí está. Ya armamos dominio y ámbito. Muy bien. Vamos a buscar intersecciones. Intersección con el eje de las X. Ok. Vamos a aclarar algo. La intersección con el eje de las X siempre ocurre cuando Y es 0. Ok. Entonces yo voy a venir a la ecuación, a la fórmula que me dieron y voy a cambiar la Y por un 0. Entonces lo que me va a quedar es 0 es igual a la raíz de x más 3 menos 2. No se nos puede olvidar que yo ando buscando la intersección del eje x. Es un punto, es un par ordenado. Tiene que ir de la forma x, y. Acabo de decir que y vale 0. Entonces tengo que averiguar cuánto vale x. Entonces aquí la idea es despejar la x. Saber cuánto vale la x. Hay que hacer un despeje. ¿Cómo se hace el despeje? Bueno, empiezo a quitar lo que le estorba a la x. Esta x tiene algo extra en comparación a los despejes que venimos haciendo regularmente, ¿verdad? Casi siempre cuando hacemos un despeje, como los que hicimos para la función inversa, casi siempre esos despejes eran muy sencillos, eran sumas, restas, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando de que ya tenemos ok, la raíz cuadrada y hay que ver cómo la quitamos. Antes de quitar la raíz cuadrada, tenemos que empezar por quitar los numerillos que están fuera. El más 3 no lo puedo eliminar todavía. Voy a eliminar el más 2 porque no está afectando tanto a la x como el más 3 o la raíz. Entonces el primero que se va a ir es ese menos 2. Se va a ir para el otro lado. Se va a ir a más 2. Para seguir despejando la x, porque hay que despejarla. ¿Qué sigue?
necesito quitar una raíz. ¿Qué es lo contrario de una raíz? Porque siempre hacemos lo contrario. Lo contrario de una raíz es una potencia. Entonces, para poder eliminar esa raíz, yo tengo que elevar al índice de la raíz. Como es una raíz cuadrada, que no trae número porque ahí va un 2, yo elevo a la 2. Ese elevado a la 2 de la derecha se mata con la raíz. Pero el elevado a la 2 de la izquierda se resuelve. ¿Cuánto es 2 a la 2? Para eso tengo cálculo. Eso me da 4. Todavía no tengo la X libre, sola. ¿Quién me está estorbando? El más 3. Lo voy a pasar al otro lado. ¿Qué pasa a hacer ese más 3 al otro lado? Como está en positivo, pasa a resta a negativo. 4 menos 3 es 1, X vale 1. Quiere decir que la intersección con el eje X es en realidad el 1 de la X y el 0 de la Y. O sea que este punto, que a mí no me quedó muy bonito en el dibujo, en realidad debió ser aquí en el 1. Entonces el dibujo va a pasarle así. Ahora falta la intersección con el eje Y. Como no me cabía ahí abajo, lo voy a hacer aquí arribita. La intersección con Y ocurre cuando X vale 0. Entonces, como ya tengo el X, solo me falta conseguir el Y. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner la misma fórmula y voy a cambiar la X por un 0. Y lo voy a meter a la calcu. Esto es mucho más fácil porque nada más es meter a la calcu. Es como encontrar una imagen. El otro es como una preimagen, es toda la vuelta. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente meto en la calcu raíz de 0 más 3 menos 2. Lo que me diga la calcu es lo que voy a poner como respuesta. Raíz de 3 1,73 menos 2 da como 0,26 algo. Negativo. 0,26, no sé. Entonces ese numerito estaba aquí. Este es el menos 0,26. El par ordenado es de la forma X vale 0, el valor de Y. Menos 0,26. Vean que aquí le pongo punto para que no se enrede con la coma de separación. Y listo, ya tenemos un poquito más claro el resultado. La función era y igual a raíz de X más 3 menos 2. Ahí están las 4 cosas que normalmente nos piden. Quise hacer este porque el anterior no tenía... al anterior no le pusimos... ¿cómo se llama esto? Intersecciones, ¿verdad? Era un dibujo que quedaba afuera y no había intersecciones. En este que sí hay intersecciones para que vean cómo se calculan. Ok. Bueno, más o menos por ahí va el asunto. Resulta que esto tiene más variantes, tiene más variaciones. Me brinqué una página. 2, 3. No, sí, tampoco. ¿Estaba aquí en algún lado? Sí. No. Entonces estaba aquí en algún lado. Las posibles variaciones sería cuando tengo la función escrita al revés. Ahora tengo la raíz de menos x. Ustedes me dirán, profesor, pero es que adentro de la raíz usted acaba de decir que no puede ir negativo. Sí, pero cuando yo sustituyo la x, lo que me da dentro de la raíz no es negativo. Esa es la parte importante, cuando yo sustituya. Vea que las x ahora son la parte negativa. La parte positiva no sirve. Porque justamente si yo cambio, pongo el menos y cambio la x por un 3, me queda raíz de menos 3. Pero si la x en vez de ser 3 hubiera sido menos 3, entonces yo pongo menos, porque aquí lo trae la fórmula, y el valor de x. Entonces quedan dos menos seguidos. Y dos menos seguidos hacen un más. Y entonces el dibujo sí se puede hacer. Solo que se hace como para el otro lado.
como si fuera un espejillo. Se refleja hacia el otro lado. En un principio, este de acá iba a ser raíz de x. Pero ahora este que está acá es raíz de menos x. Ese negativo cambia todo. Ok, de acuerdo. Bueno, son variantes que hay que recordar. Simplemente hay que tener por ahí. ¿Qué pasa cuando el menos viene fuera de la raíz? Si el menos viene fuera de la raíz, el dibujo se da vuelta. Ok, a ver. Si el menos viene dentro de la raíz, afecta a las x, porque está dentro de la raíz y las x son las que sean afectadas. Ahora son las x negativas. Pero si el menos está fuera de la raíz, afecta a las y, como lo que estaba fuera de la raíz. Entonces el dibujo ya no se ve hacia la... Siempre se ve hacia la derecha, pero ya no se ve en la parte de arriba, ahora se ve en la parte de abajo. Todas estas variantes, chiquillos, de ahí, de alguna manera hay que tratar de saber reconocerlas. Si no las pueden memorizar, por lo menos buscar en el dibujo, cambiando los valores de x y ubicarlos a ver dónde van. Y más o menos tener una idea de cómo es el dibujo. Tiene lo suyo, hay que estudiarlo, hay que ojearlo y tratar de memorizar algunos detalles. He aquí otros detalles también importantes, y es cuando vienen números multiplicando. Vamos a decir que cuando hay un número más grande que 1, multiplicando a la raíz, el dibujo se va a hacer como más paradillo, más disparado hacia arriba. Ok. Ese no era el dibujo original era este. ¿Qué pasó con ese dibujo? Vea que empezó a crecer un montón, se incrementó un montón. ¿Qué pasa si más bien el dibujo tiene a un número más pequeño que 1? El dibujo se hace más achatadillo, más chiquitico. ¿Okay? Este habría sido el dibujo en términos generales. Pero por tener un número más pequeño que 1, el dibujo se va aplanando más, se va haciendo más chiquitico, más hacia abajo. ¿Ok? ¿Qué pasa si el número está dentro de la raíz? ¿Y qué pasa si ese número es mayor que 1 o menor que 1? Vuelvo a lo de antes, ¿verdad? Ahora el asunto también es, ¿qué te digo? ¿Cómo te lo hago en comparación? Vean que cuando era mayor que 1 y estaba fuera de la raíz, el dibujo como que se levantaba mucho. ¿Ok? Ahora el dibujo también va a tener un incremento, porque también va a ser más grande que 1. Pero básicamente la forma en la que se va a levantar no va a ser tan rápida, tan exagerada como si cuando el número está fuera de la raíz. ¿A esto qué se le hace? A esto se le aprende de memoria, no hay de otra. Se le aprende a identificar. Esta parte casi nunca la tocamos. Esta parte es un poquito más, más grosera, más de compu, más de gráfica. Y nosotros no le damos tantísima pelota. Por lo general, no les puedo garantizar que vaya o no vaya a salir, pero yo preferiría que se aprendan primero la otra parte. Esas sí son más probables. He aquí todos los cambios juntos, todos los cambios revueltos. ¿Qué pasa cuando tengo un número afuera, cuando tengo el X afectado y el Y afectado? Ahí cambian un montón de cosas. Hay que valorar esas situaciones que van cambiando. Creo que aquí usaron un -3 en la fórmula, pero en el dibujo usaron un +3, ¿verdad? Porque vean que lo pusieron arriba. Parece que ahí sí se equivocaron. Esto era +3. Por lo que se ve. Porque el 3 está aquí, el 2 negativo está aquí. Sí, ese es un errorcillo ahí arriba. Era 4 raíz de x más 2 -3. En fin,
es todo igual en el sentido de veo el dibujillo, me queda más paradillo, pero realmente no me afecta. El dominio y el ámbito se van a ver iguales. Aunque el dibujo esté de esta manera o hubiera estado así, el dominio sigue siendo hacia la derecha del -2 y el ámbito sigue siendo del 3 para arriba. Entonces tampoco afecta que el dibujo tenga este 4 ahí, que lo hace más paradillo. No afecta en lo más mínimo. ¿Dónde se afecta? En el dominio y en el corte de las X o en el corte de las Y. Pero eso también, ¿verdad? Se calcula, ya sabemos calcularlo. Entonces no hay ningún inconveniente. Bueno, eso es lo que había de la semana anterior, lo que estábamos debiendo. Ahora vamos a entrar con uno de los muchos temas para hoy, la función exponencial. La función exponencial es también una función especial, una función que vamos a toparnos mucho de aquí al final del curso. Y esa función exponencial, al igual que las otras tres que ya hemos estudiadas, tiene un comportamiento predictivo. Yo sé que esa función es de la forma y igual a la x. Se llama función exponencial porque la x está de exponente. Por eso la función es exponencial, la x de exponente. Muy bien. Y hay dos posibilidades, hay dos situaciones. Igual tiene variantes como la raíz cuadrada y todas. Pero inicialmente tiene dos posibilidades, o dos circunstancias, o dos situaciones. La función a la x puede graficarse de esta manera, donde la a es un valor mayor que 1. De hecho, se dice que la función es creciente. Si ven el dibujo, la función parte o sale de izquierda a derecha, porque así se leen los dibujos como las palabras, sale de un punto abajito y empieza a subir. Eso es una función creciente. Eso ocurre si el valor de a es mayor que 1. ¿Cuál a, profesor? Esta a de aquí. O sea que la función, por ejemplo, podría llamarse y igual a 3 a la x. Como 3 es mayor que 1, esta es una función creciente. El dibujo de la función se vería como algo así. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que a sea menor que 1. Esa a, que puede ser menor que 1, haría que el dibujo se vea de la siguiente manera. Profe, disculpe, ¿y cómo sé si A es mayor o menor que 1? Le van a dar el número. Por eso le puse el ejemplo aquí a la par. Aquí, por ejemplo, le dije y es igual a 3 a la x. A vale 3. A es mayor que 1. El dibujo es creciente. En esta de aquí atrás, por ejemplo, le habrían dado y es igual a 1/3 de x. A es el número que tiene a la x de exponente. Entonces a es 1/3 usted lo mete a la cálcula, a SD y lo convierte en 0,33333. Es un número menor que 1. Eso significa que el dibujo es decreciente, por eso se hace este que está en rojo. Eso siempre hay que observarlo a partir del número que viene. Detalles importantes, ok. A no puede ser negativo. A no puede ser 1 ni 0. X sí puede ser negativo. Pero le da vuelta a A. A ver, si yo tengo y igual a 2 a la menos x, esto no es y igual a 2 a la menos x, esto es y igual a 1/2 a la x.
¿Ok? Entonces, siempre que aparezca un negativo en el exponente, yo lo que hago es darle vuelta al valor de a la base. Era 2, que es lo mismo que 2 sobre 1. Le di vuelta y puse el 1 arriba y el 2 abajo. Un medio. Entonces esa función en un principio era una función que parecía ser creciente porque 2 es mayor que 1. Entonces el dibujo iba para arriba. Pero por el negativo la acomodo, la resuelvo y en realidad es una decreciente. Porque el valor de a vale menos que 1. ¿Ok? Otra de las generalidades que es importante mantener. Bueno. Listo entonces. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo les puedo preguntar, por ejemplo, que me digan cuál de las siguientes funciones sí es una función exponencial. Ok. De esas 6, ¿cuál o cuáles son funciones exponenciales? Revisemos la primera. F de x es igual a 5 elevado a la x. ¿Es esa una función exponencial? Atrás escribí los requisitos. Los requisitos, ¿cuáles son? Bueno, dependen de a. ¿Quién es a? A es el número grandote, que es la base de la expresión de la potencia. Entonces todo depende de la base. Este señor. Ok, ¿qué tenía que pasar con ese señor? Tenía que ser positivo, no podía ser 0, no podía ser 1. Ser mayor que 1. Puede ser mayor que 1, también puede ser menor que 1, sea positivo. Porque hay números que son menores que 1, pero positivos, como el 0,5, el 0,3, etcétera, etcétera. Entonces, si calza, sí puede ser menor que 1, no importa. Ok, ¿esto es una función exponencial? Sí. ¿Cómo es esa función exponencial? Como 5 es mayor que 1, es una función creciente. Ok. Vamos con la segunda. Y igual a x a la 3. ¿Es exponencial? Creciente, creciente. Bueno, ¿es exponencial, sí o no? Ok, no, no es exponencial. ¿Por qué? Porque la base debe ser un número y aquí es una x. Entonces no. Ni siquiera es exponencial. La culpa la tiene la x. La x va de exponente, no de base, no de número grande, va de número chiquitico arriba, de exponente. La que sigue, f de x igual a menos 2 a la x. Esa es una función exponencial. No, ¿Por qué? porque es negativo y no puede ser negativo. La base no puede ser negativa. Muy bien. Vamos allá arriba. 1/5 a la x. ¿Esa es una función exponencial?
¿En qué nos fijamos? En la base. ¿Eso es un número? Sí. ¿Es positivo? Sí. ¿Es 1? No, muy bien. ¿Es 0? Tampoco, bien. Entonces, esta sí es una función exponencial. ¿Qué tipo de función exponencial es? ¿Es creciente o es decreciente? Decreciente. ¿Por qué? Por ser menor Porque es menor de a 1. cero. Muy bien, es menor que 0. Es 0. Ay, me brinqué la M. Yo pongo un quinto en la calcu para estar seguro y eso me da 0,2. Los que dan 0, algo son decrecientes. Así de simple. La que sigue. 2 a la menos x. Esa es una función exponencial. Sí, no, tal vez. ¿Qué me dijeron? Sí, ¿Por qué? porque la base de mayor a 1, perdón. Porque no importa, el exponente puede ser negativo, es la base la que no. ¿Cómo le quitamos el negativo al exponente? Dándole vuelta a la expresión. Entonces esto ya no es 2 sobre 1, ahora es 1/2 elevado a la x. Ya el negativo no existe, el negativo le dio vuelta a la expresión, entonces la x ya quedó positiva. 1/2 a la x. Esta sí es exponencial. Pregunto, ¿es creciente o es decreciente? Decreciente. 1/2 lo meto en la calco, me da 0.5. Dijimos que los que da 0, algo son decrecientes. Muy bien. La última. M de x es igual a 1 a la x. ¿Será exponencial? Tampoco. Sí, Criterios divididos, ¿sí o no? No. Creo que no, profe, por ser 1. Ok. Si es un número, la x sí está exponente, eso está bien. El problema es que no puede ser 1. Cualquier número positivo excepto el 1. Porque si yo tengo 1 elevado a la x, yo cambio la x y pongo 1 a la 1, me va a dar 1. 1 a la 2 me va a dar 1. 1 a la 3 me va a dar 1. Siempre va a dar 1. Entonces esto más bien va a ser una función constante porque el valor va a ser el mismo. Ya no va a ser una exponencial, no sirve. Siempre se las ponen como una trampa. o sea, profe, si fuera 2, sí, entonces sí. Exactamente. Si fuera 3, si fuera 10, si fuera 20, 100, 1.000.000. El problema es el 1. Listo, ahí tenemos algunos ejemplos de qué sí es exponencial y de qué no es. Ahora sí, analicemos las mismas cosas de hace un ratico. Una foto que no digan que... las fotos no me está gustando mucho. Se me está olvidando. Igual no se les olvide que ustedes lo revisan en el video. Vamos a analizar ahora en términos generales a la función y vamos a ver las mismas características que estudiamos hace un ratito, el dominio, el ámbito y todos esos detalles. Entonces rápidamente, aquí en pequeñito para que no nos cueste, vamos a hacer un mini dibujo, algo parecido. ¿Qué pasa si la función que tengo es algo así? ¿Esa función de qué tipo es? ¿Es creciente o es decreciente? Creciente. Es una función creciente de izquierda a derecha para arriba, muy bien. Es creciente. ¿Y cuándo es creciente? Hace un rato lo dijimos. Cuando a es mayor que 1. No se les olvide que la forma de una función exponencial es y o f de x igual a la x. Así que de todas maneras, esta fórmula sirve para cualquiera de los dos dibujos.
Ese dibujo que está en azul, ¿es creciente o es decreciente? De izquierda a derecha, ¿qué pasa con el dibujo? Va bajando, entonces es... Es decreciente. Ok. ¿Cuándo es decreciente? Cuando A vale más que 0, pero menos que 1. Ok. Los dibujos se ven diferentes, sí, pero comparten muchos detalles. ¿Qué detalles comparten? Bueno, comparten el dominio, comparten el ámbito, comparten la intersección con el eje X, con el eje Y, una cuestión que se llama asíntotas. Prácticamente comparten todo. Lo único que no comparten es que una es creciente y la otra es decreciente. A ver, ¿cuál sería el dominio de esta función? Profe, disculpe, ¿puedo explicar un momentico de nuevo cuando es decreciente? Es que como levanté un momentico. Sí, en realidad cuando es decreciente no hay mucho que decir. Simplemente los valores de A, este número que viene aquí, están entre 0 y 1, o sea, dan 0, algo, como lo dijimos hace un ratito en el ejercicio anterior. Si le das 0, algo elevado a la X, esa es una función decreciente. Aquí puse 0,5, puede haber puesto 0,1, 0,87, 0, lo que usted quiera. Mientras le des 0, algo, eso la convierte en una función decreciente. ¿Cuál sería el dominio de estas funciones de acuerdo a los dibujos que están hechos ahí? ¿Quién era el dominio? El dominio son las X. Viendo los dos dibujos que están ahí, cualquiera de los dos dibujos, ¿cuál es el dominio de la función? ¿Cuáles son los valores de X que entran en juego, que tocan al dibujo? 0, hasta más infinito. Sería. Desde el 0 hasta el más infinito, así. Desde el 0 hasta el más infinito. ¿Y el resto del dibujo? El eje de los X, que es esta línea horizontal, aunque no toca directamente al dibujo, sí está en dirección del dibujo. Para el dominio, eso es lo importante, que esté en dirección al dibujo. ¿Desde dónde lo hacen? Desde lo más atrás que hay hasta lo más adelante que hay, en los dos dibujos. ¿Eso cómo se representa? ¿Cuál es el número más pequeño que hay? ¿Cuál es el número más grande que hay? El dominio de esta función va desde menos infinito hasta más infinito. También lo pueden escribir como R. Cualquiera de las dos formas es válido. Porque todas las X, la X que a usted se le ocurra al menos 10, tiene dirección hacia el dibujo y lo toca. El 99, por acá está el 99, tiene dirección al dibujo y lo toca. Todos. Ok. ¿Quién sería el ámbito de estas funciones? ¿Qué es el ámbito? Las Y. El ámbito son las Y, muy bien. Y si vamos al dibujo, ¿dónde estarían ahí las Y? ¿Qué parte de las Y tocan al dibujo? ¿Todas las Y o solo algunas? Las Y es esta línea que está verticalmente parada. Entonces si yo voy al dibujo, aquí van tocando, ahí van tocando. ¿Qué pasa con estas Y de aquí abajo? En ningún momento tocan al dibujo. A ninguno de los dos lados hay dibujo que tocar. Eso nos lleva a que las únicas Y que sirven son las que están arriba. Las que van desde 0 hasta más infinito. La función no toca al eje. No le pasa por encima a este eje de las X. Nunca.
Eso significa que el 0 es una referencia, pero el 0 no lo toma en cuenta. Entonces el ámbito va de 0 sin contarlo hasta más infinito. También se puede escribir como R más. Cualquiera de las dos formas estaría buena. Ya tenemos al dominio y al ámbito. ¿Dónde corta, dónde interseca esta función al eje Y? Cuando le paso por encima al eje de los Y. Si se ponen a ver, si le pasa por encima. No sé si alguien me habló. Profe, pero ahí no hay. O sea, no pasa, digamos. No pasa por encima del eje de las X de este. Pero la pregunta es ahorita por el eje de las Y. Por este otro. Al eje de las Y está pasando por Se encima. interseca en un punto. Hay un punto específico donde ocurre y ese punto lo sabemos desde antes. Ese punto es el punto 0 en X y 1 en Y. De memoria. Va a ser un punto de memoria. Aquí está el 1 en Y en los dos dibujos. Y en las X está en dirección al 0. Entonces es el punto 0,1. ¿Cuál sería la intersección con el eje de las X? Acabamos de... No tiene. No tiene, que no hay. ¿Verdad? No le pasa por encima del eje de las X. No toca las Ajá. X. Excelente. De hecho, hay una palabrilla que la van a recordar por particular, por diferente. Se dice que es asintótica al eje X. O sea, que se acerca mucho, 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 pero no lo toca. Esas son las principales características, en resumen, en términos generales, de la función exponencial. ¿Ok? Más fotos. Bueno. Analicemos rápidamente. Vean la función exponencial. ¿Dónde queda la X? Arriba. ¿Dónde queda el dibujo? Arriba. ¿Ok? Para que lo empiecen a asociar. La función exponencial, como la X queda arriba, el dibujo queda arriba. Listo. En la parte de abajo, vea que ni dibujé casi parte de abajo. ¿Por qué? Porque el dibujo no pasa para ahí. En la parte de abajo no hay nada. Y de ahí ya pueden sacar algunas conclusiones, como que el ámbito no tiene que ver con los negativos, como que la función no toca el eje de las X, como que es asintótica justamente a ese eje, al eje de las X. Bueno, por ahí va el asunto. Mentira, me brinqué una página. Esta misma, a ver qué traía. Vamos a ver este resumencillo. Habla un poquito de lo mismo que mencionamos hace un rato. Tiene que ser positivo. No puede ser 1, tampoco puede ser 0. Aquí hay algunos ejemplos de lo que sí es y de lo que no es. Todos estos son funciones exponenciales, estas no. Ok, eso ya lo vimos, tranquilos. Aquí está un poquito el resumen de lo que acabamos de decir. Lo pueden ver más bonito, supongo. Y ahí tienen básicamente el resumen de las informaciones. Las mismas, el mismo dominio, el mismo ámbito, el mismo eje corte con el eje Y, el mismo no corte con el eje de las X. Y bueno, cuando analizamos es una función inyectiva, pero no nos interesa esta parte más allá. De hecho es biyectiva y eso la hace que tenga inversa. Ok, aquí viene una página con muchos ejemplos, con muchas circunstancias. Diga quién es función exponencial y quién no. Ahí está. Cuando la función es creciente y decreciente. Y encuentre
dominio, ámbito y todo lo demás. Ok. Todo lo que nosotros sabemos encontrar de las funciones, lo que se supone que ya sabemos encontrar de las funciones, en términos generales, también se lo podemos encontrar a una función exponencial. Entonces, en este caso, me dan la función f de x igual a 0,5x. Y me dan un detalle. Me dicen que f va de menos 4,5 hasta 0,6. Básicamente, de antemano, ya me dijeron quién es dominio, ¿verdad? Siempre lo que viene de primero es dominio. Lo que viene después de la flecha es codominio. Y sigue buscar ámbito y buscar detalles. Por ejemplo, si me hubieran pedido acá que indique primero que nada si es exponencial. ¿Es una función exponencial? ¿Qué puedo decir? La puedo Yo digo que sí, como sí, ¿por Que qué? sí, sí es exponencial. por ser Es el- 0,5. Sí. Ok. Es un número positivo. Súper bien por ese lado. Está bien. Entonces sí, tenemos al 0.5 y eso nos ayuda a conseguirla como función exponencial. Muy bien. ¿Creciente o decreciente? Creciente, profe. Decreciente. Es decreciente. Okay. Primero me dijeron creciente y luego le agregaron el D. ¿A quién le hago caso? Profe, es que es menor a 1. Es Está 0, entre algo. 5. Cuando es 0, algo es decreciente. Muy bien. ¿Dónde interseca el eje de las Y? Si no me acuerdo del valor en que habíamos quedado, cuando yo interseco al eje Y, X vale 0. Entonces yo voy a cambiar el X por 0. Metan en la calcu 0,5. ¿Alguien lo puede hacer, por favor? Que me diga el resultado. Da 1. A 1, porque todo número elevado a la 0 es igual a 1. Correcto. Como es un par ordenado, termina siendo el valor de X, que es 0, coma el valor de Y que acabo de encontrar, que es 1. El que se lo aprende de memoria, genial. El que no se lo aprende de memoria, al menos hace esto. Y crea el punto. Intersección con X. ¿Cuál sería la intersección con el eje de las X? 0,0 es. ¿Cuál sería? Casi. Nadie, nada. No interseca el eje de las X, acuérdense. No lo corta, no hay intersección. ¿Por qué no hay intersección? Porque es asintótica al eje X. Asintótica al eje X. Así de simple. Ok. ¿Cuál es el ámbito de esta función? Porque ya sabíamos quién era el dominio. No lo buscamos. Simplemente lo marcamos. El dominio es de menos 4 a 5.
Pero ¿cuál es el ámbito? Aquí no hay dibujo. R más no es, profe. Ok, R más sería si el dibujo viene completo, ¿verdad? Si yo tengo ahí el dibujo, como ella es decreciente, yo pienso que va algo así. Pero resulta que a mí me dijeron que el dominio va de -4 a 5. O sea, me están diciendo, agarre desde el -4, termine en 5 y dígame cuáles son los valores de Y que sirven. No me importan los demás valores porque me lo cortaron. En términos o en condiciones normales, era R más. Pero, como me hicieron el dibujo cortado, como solo tengo una parte del dibujo, entonces ahora sí, necesito saber quién es el ámbito. Ya sé que no va a tomar valores negativos. Por lo que veo, no va a ir a valores muy grandes. Pero necesito saber de dónde a dónde va. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me va a tocar calcular ese ámbito a partir de el dominio que me dieron. Así de simple. El ámbito es agarrar los valores del dominio y sustituirlos. Entonces yo voy a buscar f de -4 y yo voy a buscar f de 5. ¿Cómo los busco? Como busqué la intersección, voy a poner la fórmula y voy a cambiar la x por el -4. Voy a poner la fórmula y voy a cambiar la x por el 5. Y a ver qué resultados obtengo. -5 a la 4. Creo que da 16, ¿no? 0,5 a la -4. ¿Cuánto les dio? Bueno, si alguien tiene el dato, por favor, se lo agradezco. Solo si alguien lo tuviera. Medio menos 625, pero no sé si está en algo. ¿Alguien más que me ayude? Para estar seguros, me parece un número muy grande. Pudiera ser que sí, pero por lo menos para que me ayuden a corroborar. Si yo la hice y a mí me dio lo mismo. ¿Cuánto? Un 16avo me dio a mí. 0,5 a la 4 sería a la A la -4 es. -4. A la -4. Sí, 16. 16. ¿Y 0,5 a la 5? 1 sobre 32, ¿no? Ya le digo. Sí, profe. Okay. 1 sobre 32. Perfecto. No sé si copié bien. Si lo copié bien. Qué loco. Yo esperaba que este número fuera el 16. Bueno, está bien. Entonces básicamente, bueno, aquí están los resultados, veamos. Sí están bien. 16 y 1 sobre 32. Ok, ese debe ser el ámbito. Sin embargo, ya con eso, la función que estamos representando está mala. El ámbito iría del valor más pequeño al valor más grande. El ámbito sería de 1 sobre 32,16. El 16 que yo obtuve, lo obtuve de sustituir al -4. El -4 venía abierto. Entonces el 16 se deja abierto. El 1 sobre 32 lo obtuve de sustituir al 5. El 5 venía cerrado. Entonces el 1 sobre 32 se deja cerrado. Este debe ser el ámbito de la función. Hay un problema, el ámbito está fuera del codominio. Eso implica que la función no serviría, pero bueno, en términos generales así es como se calcula. Ahí fallaron con ese detalle. Igual, no pasa nada, ahí lo dejamos. Y básicamente esas son las características generales de la función cuadrática.
De la función exponencial, ya no sé en lo que digo. Nunca lo supe, pero ahora menos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada, no. No, profe, ahí vamos, más o menos. Todo bonito, ahí vamos. Ahí quedó. Más o menos. Digan que bonito porque viene lo bravo. Muy bien. Ahí está. Está bonito. Está bonito. Bueno, esas eran características generales. Aquí ustedes pueden checar, ¿verdad? Porque la idea es que estos fueran ejemplos, entonces que ustedes puedan revisar un poquito los comportamientos y las situaciones. Pero quería hacer esta sobre todo para que vieran cómo se calcula el ámbito. Entonces ya vieron, ¿verdad? El ámbito se calcula usando los valores del dominio como x que son, sustituyéndolos en la función original, en la parte donde va la x, y ordenando los resultados del más pequeño al más grande, básicamente. Pues estas funciones son estrictamente crecientes o decrecientes, no se devuelven, entonces no hay ningún inconveniente para encontrar el ámbito. Por ahí tenemos más de las características que hemos venido estudiando. No quiero entrar en esas porque los puedo enredar, dejémoslo como estamos. Y vamos a pasar directamente a las ecuaciones exponenciales. Las ecuaciones exponenciales son, el nombre lo dice, son ecuaciones con forma de función exponencial donde hay que averiguar el valor de x para cumplir. Vamos a estudiar varios tipos de ecuaciones exponenciales. Esto se puede complicar, sin embargo acá no lo vamos a ver tan complicado. Vamos a tener la primera posibilidad, que es cuando las bases son iguales. ¿Se acuerdan que esto se llama a a la x? La a es la base. Si yo tengo una ecuación, recuerden que una ecuación es cuando hay una igualdad, cuando hay una letra, y la idea es descubrir el valor de esa letra. Entonces, siempre que yo tenga en esa igualdad a cada lado de la expresión la misma base, yo la base, más que cancelarla, me voy a despreocupar de ella y me voy a concentrar solo en los exponentes. Esa va a ser la idea. Entonces esto nos lleva a que yo me olvido de las bases y me concentro en los exponentes. Si hay que despejar algo, lo despejo, y si el resultado queda listo, ya quedó. La idea es que tengamos la misma base siempre. El asunto es que no siempre la voy a tener, pero bueno. Cuando no tengo la misma base, como estamos aquí a la derecha, vamos a intentar aplicar alguna técnica para conseguir esa misma base. ¿Ok? Entonces, cuando las bases son diferentes, pero pueden llegar a ser iguales, nosotros vamos a aplicar alguna técnica para resolverlo y convertir estas expresiones en la misma base. Y ya cuando tenga la misma base, entonces no hay inconveniente porque me concentro en los exponentes. Voy a empezar, antes de ver esos que están ahí, voy a empezar con algo simplón, a ver qué tal nos va. Por ejemplo, si yo tengo 7 a la 2x más 1 igual a 7 a la 3 menos x. Esto es una ecuación. ¿Por qué? Porque tengo el signo del igual, porque tengo una variable que tengo que descubrir su valor. ¿Cuál es el sentido de las ecuaciones? El sentido de las ecuaciones es encontrar un valor para lo que desconozco que haga que todo lo que está a la izquierda me dé exactamente lo mismo que todo lo que está a la derecha. Porque para eso está el igual en medio, para decir que estas dos cosas son iguales. Entonces tengo que encontrar un valor de x que me sirva el mismo valor para los dos lados, que haga que esto y esto dé el mismo resultado. Por eso, en un principio, cuando es un solo término, yo cancelo las bases porque es el mismo y me concentro solo en los exponentes. Entonces, los exponentes tienen que ser iguales. Ok, para que todo lo que está a la izquierda sea igual a todo lo que está a la derecha, yo tengo que tener la misma base que ya la tengo y los mismos exponentes que son los que voy a resolver.
Entonces, el exponente de la izquierda tiene que ser igual al exponente de la derecha. Eso es lo que voy a hacer, resolver eso. ¿Cómo lo hago? Sencillísimo. Lo que tiene x para un lado, lo que no tiene x para el otro. Esta es una ecuación lineal. Eso se veía en octavo. Y básicamente yo lo que voy a hacer es formar grupos o equipos. El equipo de las x y el equipo de los números. Voy a pasar gente para que los equipos queden correctos. Entonces me ocurre que las x las voy a dejar al lado izquierdo, que es lo que casi siempre hacemos. Es casi la constante, la costumbre. Voy a dejar el 2x aquí y me traigo el menos x. Pero como ya lo hemos ido recordando, cuando yo estoy en pleno despeje, si yo muevo de un lado para otro alguna expresión de la igualdad, esa expresión tiene que cambiar de signo. Entonces a la derecha, donde tengo un 3 que no lo estoy moviendo, le voy a llevar el 1, que el 1 estaba en positivo. Al moverlo, tiene que pasar a negativo, a lo contrario. Ok, 2x más x, 2x más 1x son 3x. 3 menos 1, eso es 2. Para que la x quede sola, el que multiplica pasa a dividir. Cuando llego a despejar la x, ya terminé el ejercicio. Ya encontré mi meta, mi cometido. Ya encontré un valor para x. Este valor de x lo sustituyo aquí, lo sustituyo aquí. Y lo de la izquierda me da lo mismo que lo de la derecha. Eso es todo. Ahí está el resultado final. Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias. Nada, nadie, nada. Profe, ¿verdad que esta clase está grabada, está siendo grabada? Estoy revisándola, sí está quedando grabada. Ok, sí, porque que esto verlo como 1.000.000 de veces para entenderlo. Bueno, este primer examen es un poquillo más complicado de la cuenta. De los 3 exámenes es el único que es medio dificilillo. Los demás son muy bonitos. Pero este primer examen sí trae varios temillas ahí. Y esta ocasión, no sé qué pasó en este semestre, pero nos llevan mucho más rápido. Entonces estamos viendo más temas por semana. Así que, de ánimo, ¿verdad? Es lo que hay. Es lo que hay. Ok, una pregunta. Claro. Cuando ya, digamos, si hay clase presencial, si hubiera alguna duda de algún tema pasado, se podrá aclarar así como por encima. Sí, siempre. La idea de las clases, vean chicos, en términos generales, la idea de las clases es aprovecharlas para las dudas. No se les olvide que estamos en la UNED y en la UNED se supone que esto es tutoría y que yo contesto lo que me pregunten. Si nos da tiempo, bien, si no nos da tiempo, también. Lo que se vea no influye con lo que entra en el examen. Si a mí me faltaron 10 temas, eso no influye en lo más mínimo. En el examen entra lo que tiene que entrar. Y no me pueden alegar o no pueden, ¿cómo se llama esto? Apelar el examen porque nosotros se supone que damos tutorías. Yo trato de ver todos los temas para que ustedes no se vean afectados. Pero muy sinceramente, si hay preguntas sobre algo que nos cuesta, y la verdad es que es mejor quedarnos ahí. Pero como todo, ¿verdad? Ahí vamos. Pero no se estresen tanto en esa parte. Ok, con respecto al ejercicio. ¿Alguna pregunta? Nada, todo bien. De ahí más o menos, sí, ahí vamos. Ok. Vamos a ver. Vamos a hacer otro, a ver si empezamos a recordar cosas. Cuando hacemos este tipo de ejercicios, vean que las funciones son exponenciales. Nosotros, en algún momento, desde séptimo hasta la fecha, hemos tenido que estudiar a las potencias. Y las potencias se parecen mucho a las funciones exponenciales. Entonces, algunas características de las potencias las vamos a tener que usar aquí. Por ejemplo, ok, ahí está ese ejercicio.
Ese ejercicio se parece al anterior, pero no es igual. ¿Cuál es la diferencia? ¿No hay diferencia con el anterior? La base por el del primero. Que hay una multiplicación Ok, en la primera. exacto. Que aquí hay dos bases, aunque son la misma, porque hay dos expresiones diferentes. En cambio, antes yo caí de un solo tiro. Una misma base y listo. Porque había solo una a cada lado. Aquí, aunque son la misma, no son una a cada lado. Son dos a un lado y una al otro. Para yo hacer la propiedad, para yo eliminar a ese 2 y concentrarme solo en los exponentes, yo no puedo tener más de una expresión a cada lado. El lado derecho está bien, porque ese solo tiene una. Pero el lado izquierdo, no. El lado izquierdo tiene 2. ¿Cómo hago para llegar a donde necesito? Llegar a tener solo una base a cada lado. Pues el lado izquierdo es el que me está fallando o dando problemas. Entonces es el lado izquierdo al que hay que trabajar. Perdón, ¿de qué manera vamos a trabajarlo? Usando las propiedades de las potencias. Las propiedades de las potencias decían que si yo tenía a a la m por a a la n, el resultado de eso, de esa multiplicación, era mantener la base y sumar los exponentes. Bueno, pues eso es lo que tengo acá. Tengo una multiplicación de potencias que tienen la misma base. Ambas potencias tienen un 2 de base. Los voy a unir, voy a dejar una sola expresión. ¿Qué tengo que hacer? Copiar esa expresión, ese 2, pero agarrar los exponentes y sumarlos. Entonces a este le tengo que sumar todo esto. O sea, esto sería algo así como 2 a la 3 más. Y pongo el segundo exponente, 2x más 6. Al lado derecho yo no hice nada, no cambié nada, entonces nada más lo bajo. ¿Qué pasó ahora? Ahora lo que pasó es que ya tengo lo que ocupaba, solo un 2 a cada lado, solo una misma base a cada lado. Me despreocupo de la base y, perdón, me ocupo del exponente. Yo puedo sumar este 3 con este 6, claro. Pero si no lo veo, no pasa nada. Aquí lo voy a escribir. Más adelante lo voy a ver. ¿Qué hago ahora? Lo mismo que hemos venido haciendo. Voy a unir a las X a un lado y voy a unir a las Y al otro. A las Y, los números al otro. Van a disculpar, pero realmente estoy loquillo. Ya es el cansancio del día. Ese 2X que tengo a la izquierda lo voy a acompañar con el 11X que venía de la derecha. Como a la derecha estaba positivo, pero cambió de lado, se convierte en menos 11X. Por el contrario, al lado derecho ya estaba ahí ubicado el menos 1. A él lo tengo que acompañar de los números que vienen del lado izquierdo, porque en el lado izquierdo solo quedaron expresiones con X. Entonces el 3 que no tenía X se pasó de lado, como estaba en positivo pasó a negativo. El 6 que también está en positivo tiene que cambiarse a negativo. Y resuelvo. 12X menos 11X. Lo hago en la calco. No se pueden poner las X en la calco, pero sí puedo poner al 2 y al menos 11. 2 menos 11 me da menos 9. A eso nada más le agrego la X. Al lado derecho, menos 1, menos 3, menos 6. Eso me da menos 10. Para eso está la calco. Para que la X quede sola, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar a ese menos 9 que la está multiplicando y lo voy a mandar al otro lado a dividir. Menos 10 entre menos 9, lo meto a la calcu por si se simplifica, por si hay algo de signos, por lo que sea. Y la calcu me dice que eso da 10 novenos. Y color incolorado. O sea, básicamente esa es la forma de resolver. No la sila yala, casi. Casi por poco, casi por mucho. Esta sí me pareció más. Un poquito más fácil. Que yo les voy a decir algo, conforme vayamos practicando, esto se va a hacer más fácil. Esto no es complicado.
Habrá ejercicios que tengan más o menos procedimiento, pero realmente no es complicado. Sí tienen que tener en cuenta eso. Si no practican, cuando vuelvan a verlo, cuando vuelvan a leerlo, va otra vez a ser chino. Si vuelven a tratar de hacer ejercicios, ¿cuáles? Los que están ahí en el documento, porque hasta vienen resueltos. Los que vienen en la antología, porque muchísimos son ejemplos. La antología en este tema tiene miles, pero miles de ejemplos. Así que yo consideraría que tienen bastante material para que practiquen. Así que por ahí hay que darle. ¿Alguna pregunta con eso? Ahí el resultado solamente se pasa de nada más positivo, supongo. Sí, es que usted lo que hace es meterlo a la calcu. Usted agarra el menos 10 sobre el menos 9. Y si la calcu no le cambia nada, lo deja listo. Y lo que le cambie, usted va a poner. O sea, eso es trabajo de calculador. Confíen, a ciegas. Pero me cuesta un poco eso, lo de la calculadora. Claro, lo de confiar, sí, sí, a todos nos pasa, sobre todo si las mujeres han sido malas con nosotros. Pero hay que confiar. Profe, consulta, ¿estas ecuaciones se ven más que todo en desarrollo, en un examen o...? Sí, claro. Sí, sí. Ok. Y se lo explico con Calcu porque ustedes pueden hacerlo con Chief Calc. Pero con Chief Calc solo llegan al resultado final y se van a ganar un punto de 6. No llegamos a nada. Tienen que hacerlo a pie, ni modo. Esto sí, yo soy partidario de usar la calculadora en casi todo, pero hay cosas donde yo sé que usar la calculadora no va a ser para el puntaje. Profe, una pregunta. Bueno, en este caso, ¿verdad? Que son, digamos, bueno, tres números. Bueno, esos dos, si fuera uno diferente en ese dos, entonces no serviría. Justo lo que vamos a seguir explicando. Profe, ya ahí en el resultado la base no se pone. No, solamente no, lo que... lo que quedó. Okay. No tiene que coincidir nada, ya ahí es lo que dé. Puede dar negativo, aquí puede dar lo que ustedes quieran, positivo, raíz, fracción, decimal, entero, lo que sea, no hay problema. Bueno, para complacer la curiosidad de la compañera, no creo que cumpleaños hoy, sería muy casual. Pero en términos generales es más como hacia donde nos van a llevar. ¿Qué hacer cuando las expresiones no son iguales? Ahí está eso. Con esto vamos a terminar la noche de hoy. Muy bien. ¿Qué pasa cuando las bases no son iguales? Necesito la misma base, una a cada lado. Bueno, la misma circunstancia de antes. Tengo dos bases a un lado, al otro lado solo una. Pero si las analizo, todas son diferentes. Es más, hay una que está hasta en fracción, rarísima. No me sirve. ¿Qué es eso? No, ¿quién inventó esto? No puede ser posible. Bueno, resulta que no es tan complicado como parece. Vamos a irnos siempre a tomar el número más grande que venga. De los que vienen ahí, tengo al 3, tengo al 9 y tengo al 27. Bueno, y al 1, pero lo del más grande de todos es el 27. Así que voy a llevarme al 27 aquí aparte, a un ladito. Ese 27 yo lo voy a factorizar. Voy a tratar de convertir al 27 en una potencia, en un número que quede elevado a la algo. ¿Quién es el candidato a hacer ahí el número? El más pequeño de los que están acá. El más grande afuera, el más pequeño es el que voy a intentar. No siempre sirve, pero muchas veces lo sirve. Sí funciona. Entonces yo voy a intentar dividir al 27 entre 3. Resulta que voy a la calco y dice que 27 entre 3 da 9. Está bien, entonces puedo dividir al 9 entre 3, que me da 3. Y por último dividir al 3 entre 3, que me da 1. Cuando llego al 1 ya terminé. Acabo de darme cuenta que 27 es lo mismo que 3 a la 3. ¿Por qué 3 a la 3? Porque está el 3, 1, 2, 3 veces. Perdón. Entonces yo ya no voy a poner 27. Ahora voy a poner 3 a la 3. Resulta que el 27 ya tenía un exponente. Y ahora yo le puse otro. Bueno, en vez de 27 puse el 3. Pero ya puse otro exponente. Bueno, el exponente que yo pongo se multiplica con el exponente que estaba. Al otro lado, el 3 que está allá no hace falta que lo cambie. ¿Por qué? Porque ya está igual al 3 que yo conseguí. Entonces ya voy encaminado. El detalle es que ahora tengo el 1/9. Yo podría llevarme al 9 y hacerle el mismo trabajo. Pero por algo escogí al más grande.
Porque cuando empecé a trabajar el más grande, ¿qué pasó? Aquí me quedó el 9. Entonces el 9 es lo mismo que 3 a la 2 porque me sale 2 veces. Entonces ya no voy a tener que calcular al 9, sino que de aquí mismo agarro la información y digo que esto es 1 sobre 3 a la 2. Como había una x, 2 por x. A la pucha, esto está bonito, no está tan feo. Ya casi llego a donde tengo que llegar. Ya casi llego a tener un solo 3 a cada lado. Pero hay un problema. Al lado izquierdo, el 3 que yo tengo está como que mal ubicado. Sí. Ese 3 está abajo, está en el denominador. Bueno, a mí no me sirve tenerlo ahí. Lo voy a subir. Lo voy a subir ¿por qué? Porque a mí me da la gana, porque lo ocupo, porque sí. Bueno, en realidad lo voy a subir porque sí, exactamente. Hay una necesidad de que ese 3 esté arriba. Y hay una forma de cambiarlo de posición. Hace un rato vimos que si yo tenía 2 a la menos x, era como si tuviera un medio a la x. El negativo del exponente le da vuelta a la expresión. Entonces yo voy a hacer eso aquí. Yo le voy a cambiar el signo al exponente para darle vuelta a la expresión. Voy a aprovecharme de esa propiedad y la voy a utilizar a mi favor, a mi necesidad. Entonces esto va a quedar como 3 a la 2x más 1 por... Y este 3 lo voy a subir. Le voy a dar vuelta. Era un tercio, ahora es 3 sobre 1. Y el exponente, que era 2x, que estaba en positivo, ahora va a estar en negativo. Eso es todo lo que tuve que hacer. Cambiarle el signo al exponente para poder darle vuelta a esto. Lo que me quedó a la derecha me quedó el 3. Y dado que estoy en esto, voy a aprovechar. El exponente se multiplica. Entonces yo digo 3 por menos 2x, 3 por menos 2 menos 6, agrego la x. 3 por más 6, 3 por 6 lo meto en la calco y me da 18 positivo. Muy bien. Ahí no he terminado. Ahí estoy encaminado apenas a buscar conseguir la misma base a ambos lados. La misma propiedad de antes. ¿Cuál fue la propiedad que usé? Que cuando multiplico potencias de igual base, conservo la base y agarro los exponentes y los sumo. Donde hago eso ya me queda un solo 3, una sola base. Chao contigo. Y ahora me concentro en los exponentes. Por cuestión de campo los voy a trabajar aquí. Entonces voy a poner 2x más 1. Aquí hay un más menos. Más por menos, menos. Y al otro lado tenía menos 6x más 18. Las letras de un lado, los números del otro. Entonces pongo al 2x, al menos 2x. Me traigo el menos 6 del otro lado a más 6. Y al 18 le pongo el 1 que ahora viene negativo. Todo esto a la calco, sin la x, nada más los números. 2 menos 2 más 6. 2 menos 2 más 6 da 6. Y 18 menos 1 da 17. Para que la x quede sola, el 6 que multiplica se manda al otro lado a dividir. Meto eso en la calco, le doy un igual y me doy cuenta que no cambia. Esa es la respuesta. Esa misma es la respuesta. No sé, ustedes me dirán. Yo sé que se ve muy aparatosa porque se ve varias cosas a la vez, pero realmente es cuestión de paciencia ir resolviendo cosa por cosa. Sí. Como dijo Rafita, ahí vamos, ahí vamos. Puede ser peor, yo sé que sí. Puede ser peor.